Agrowin, cultivos perennes. Los cultivos perennes en etapa de desarrollo. Imputación de costos a un cultivo perenne en etapa de desarrollo. La imputación de costos en la etapa de desarrollo se puede realizar por cualquiera de las siguientes operaciones: la planilla de labores, la planilla de uso de insumos y la planilla de horas de uso de maquinaria y equipo. La planilla de labores se utiliza para el registro de la mano de obra. Afecta normalmente cuentas de costos de mano de obra. La operación solicita el nombre del trabajador, la forma de pago, que puede ser por cantidad de labor o por cantidad de mano de obra ejecutada, el lote o cultivo elaborado, la labor ejecutada, la cantidad de mano de obra realizada en términos de jornales, horas, etc., y la cantidad de labor ejecutada. La planilla de uso de insumos se utiliza para el registro de los insumos consumidos en los cultivos. Afecta normalmente cuentas de insumos y materiales. La operación solicita la bodega origen del insumo a aplicar, el elemento aplicado, el centro de costos donde se aplicó, la labor bajo la cual se aplicó y la cantidad diaria de insumo aplicado. Por último, la planilla de horas de uso de maquinaria y equipo. La información de esta planilla se utiliza para la asignación de los costos del uso de la maquinaria y equipo en los lotes y cultivos agrícolas. La operación solicita el equipo o máquina utilizado, el centro de costos donde se utilizó la máquina o el equipo, la labor bajo la cual se utilizó y el número de horas de uso de la máquina en el lote durante la semana. Veamos ahora el efecto de la imputación de los costos a través de las planillas en un cultivo perenne en estado de desarrollo. El informe de mayor y balances. Como puede observarse en un informe de mayor y balances del cultivo, los valores asignados por las cuentas de costos de producción a través de las planillas de labores y de insumos aparecen en una cuenta del activo, en la cuenta del activo asignada al cultivo, y no en las cuentas de costos que manejan las planillas. El informe de estado de resultados no presenta imputaciones, confirmando lo que acabamos de decir. Los valores no entraron al estado de resultados, sino que se fueron directamente a la cuenta del activo asignada al centro de costos en desarrollo. Por último, un informe de ejecución presupuestal es un informe útil para consultar las cuentas originalmente imputadas. En este informe, si lo consultamos en el cultivo en estado de desarrollo, aparecen las cuentas de costos que se imputaron a través de las planillas de insumos y las planillas de mano de obra. Es un informe entonces para el seguimiento del presupuesto. Informe de costos de desarrollo. El informe de costos de desarrollo no difiere esencialmente del informe de costos de producción, pero aplica únicamente para la etapa de desarrollo del cultivo. Presenta la siguiente información: las cuentas de mano de obra, insumos y costos indirectos, la información de las planillas de labores, la información de las planillas de insumos, la información de las planillas de horas de uso de maquinaria y equipos y los indicadores de costos por área y población. Aunque el informe presenta el campo para la producción, no es común que los cultivos produzcan durante su etapa de desarrollo. Sin embargo, los materiales propagados por injerto suelen ser tan precoces que no es raro verlos florecer y producir, inclusive antes de su siembra definitiva en los lotes. Un ejemplo de informe de costos de desarrollo se presenta en la diapositiva. Inicialmente está el campo para la producción y los costos totales, que, como ya se dijo, es un dato que normalmente no existe durante la etapa de desarrollo. Siguen los datos de las cuentas de insumos y materiales, mano de obra directa y costos indirectos, con sus costos totales, costos por hectárea y costos por planta. Luego la información de las planillas de labores con las labores ejecutadas, el número de ejecuciones, los costos y los indicadores por hectárea y por planta.
Adicionalmente, la información de las planillas de uso de insumos, que incluye los elementos aplicados con sus cantidades, costos totales, costos por hectárea y costos por planta. Y finalmente, la información de las planillas de uso de maquinaria y equipo, con los equipos utilizados, el número de horas de uso, el costo asignado, el costo por hectárea y el costo por planta. El informe, como se puede ver, no difiere estructuralmente del informe de costos de producción, pero aplica solamente para la etapa de desarrollo del cultivo. Activación de un cultivo perenne en etapa de desarrollo. La etapa de desarrollo de un cultivo perenne termina con su activación. La activación del cultivo traslada los costos imputados al cultivo en desarrollo a una cuenta de amortizaciones. En la activación se define el tipo de amortización a realizar, que puede ser en línea recta, mensual acelerada o por producción. Si se va a amortizar el valor por el método de línea recta o por el método de mensual acelerada, se debe definir el periodo de tiempo durante el cual se realizará la amortización. Si se va a amortizar por unidades de producción, se deberá estimar la producción total esperada para el periodo a amortizar, para con este valor calcular el dato de amortización para cada unidad de producto que se genere en el tiempo. En la activación se asocia el centro de costos a una cuenta de producto en proceso para el inicio de su etapa productiva. En adelante, cualquier costo que se le aplique al cultivo seguirá por la ruta contable de los costos de producción para convertirse finalmente en el costo de los productos generados en las cosechas. El tema de la ruta contable de los costos de producción se estudió en un video específico. Tras la activación, se da por terminado el informe de costos de desarrollo del cultivo y se abre el primer informe de costos de producción correspondiente al primer ciclo de cosecha. Con la activación, el cultivo pasa a ser un activo de la empresa con un valor correspondiente al valor acumulado en su etapa de desarrollo. Como activo estará sujeto a amortizaciones mensuales que pasarán automáticamente del valor amortizado a formar parte de los costos de producción de cada periodo contable del cultivo. ¿En qué momento activar? Cada cultivo, inclusive cada variedad, tiene su propia fecha de activación. La fecha de activación puede variar de una región climática a otra. Por lo tanto, esta fecha deberá ser calculada y precisada con las experiencias propias de campo. Una buena guía para determinarla consiste en identificarla con la primera floración verdadera del cultivo, entendiendo por floración verdadera aquella que cubre la mayoría de las plantas del lote y en una cantidad suficiente como para ser considerada una auténtica cosecha. La presencia de floraciones y fructificaciones esporádicas durante la etapa de desarrollo no significa que el cultivo haya pasado a la etapa productiva. Son simples excepciones de la regla. Por lo tanto, estas floraciones no deben motivarnos a activar el cultivo, ya que se subvaloraría el costo de instalación del cultivo y además se podrían inflar los costos del primer ciclo productivo, haciéndolos incomparables con los costos de los ciclos venideros. Esto es todo sobre cultivos perennes y etapa de desarrollo. Gracias por su atención.